Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver y analizar un tema muy importante, la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, donde enfrentó la difícil situación económica que atraviesan los jubilados y pensionados en nuestro país. Por eso aquí vamos a ver las medidas que ha propuesto el presidente Javier Milei para intentar que esta situación cambie y mejore, porque este momento que están viviendo nuestros jubilados sigue siendo muy preocupante, con una jubilación y pensión mínima que apenas llega a cubrir las necesidades básicas, porque muchos de ustedes enfrentan la necesidad mínima de la compra de medicamentos, por ejemplo, y también alimentos y los servicios básicos y esenciales, pero a pesar de que el Congreso había ya aprobado una nueva reforma jubilatoria que buscaba mejorar esta situación, aunque para mi gusto se quedó corta con el aumento que exigían, el presidente Javier Milei la vetó, porque esta ley proponía un aumento de aproximadamente 13.000 pesos y una actualización automática de las jubilaciones, pero sin embargo, el veto presidencial dejó a muchos en la pregunta de cuándo van a llegar esas soluciones que tanto necesitan, porque el panorama que están enfrentando no es alentador y al parecer no van a mejorar a corto plazo, y aunque las reformas continúen, los tiempos políticos no coinciden con los tiempos de un jubilado que necesita esa ayuda de manera urgente para vivir. Así que vamos a seguir esperando por buenas noticias. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Ahora sí, como les dije, vamos a escuchar atentamente al vocero presidencial Manuel Adorni, quien se refirió a estos problemas. Manuel, buen día. ¿Cómo estás? Pablo Lapuente para Letra P. Recién hacías un repaso de los datos que entiende el gobierno, son positivos en estos 9 meses de gestión. ¿No tienen alguna suerte de autocrítica también de estos 9 meses? Si podés enumerar alguna de ellas, teniendo en cuenta que quizás quisieran rever las políticas como para subsanarlas, digo, apelando un poco a la memoria, ¿no? Una jubilación mínima apenas supera los $200, tienen dificultades incluso para llegar a acuerdos políticos con la oposición dialoguista o con los sectores que en un inicio eran aliados del gobierno, e incluso también hay despidos masivos en áreas del sector público, del privado, incluso en las automotrices que vos decís que bajaron los precios por algunas medidas del gobierno, también tienen dificultades, y con respecto a eso hay alguna suerte de autocrítica que puedas mencionar en estos 9 meses de gestión. Y algo también de rigor de la reunión de gabinete es si tenés precisiones de cuándo retoma su rol Guillermo Francos con el problema de salud que tuvo en los últimos días, y cómo evaluás o qué rol ves que va a tomar el ministro de acá hacia adelante, teniendo en cuenta que se menciona no solo en el gobierno, sino en la oposición, que muchas de las cosas que salen de la gestión pasan en realidad por las manos de la secretaria general Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, y no así por el jefe de gabinete. Gracias, Manuel. Bueno, preguntas con respuestas largas y amplias. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Con respecto, nosotros somos un equipo de trabajo de conversación y debate interno permanente. No, en tal caso, si hay autocríticas, no es nada malo, digamos, y permanentemente vamos comentando cada paso que damos dentro de la gestión. Con respecto, me nombraste jubilaciones y me nombraste algún otro tema más. Sí, o en general se hacen, si podés, más allá de lo que mencioné, si pueden hacer ustedes No, una autocrítica de estos 9 meses de gestión. Mencioné jubilaciones, algo despidos, más general. diálogo con la oposición. Bueno, el tema jubilaciones es interesante, aparte porque ha sido un tema de los últimos días, será un tema, por supuesto, que mañana va a volver a ser parte de la escena, y lo hemos comentado en infinidad de oportunidades, al margen de que consideramos que estos meses de gestión hemos intentado recomponer dentro de lo que permite la restricción presupuestaria las jubilaciones en lo más que estaba al alcance de esas cuentas públicas, valga la redundancia, o de ese equilibrio de las cuentas públicas o de esa restricción presupuestaria. Lo cierto es que nosotros entendemos y somos conscientes que
cuál es la situación del sistema jubilatorio argentino. Entendemos que es un sistema que lo han despedazado, lo han destruido, lo han fundido y lo han usado como una gran caja política, transformando durante mucho tiempo ANSES en una gran caja de subsidios. Te pasó cuando estatizaron las AFJP, prometiéndole a los jubilados una mejor jubilación, y cuando además jubilaron a millones de personas sin tener los aportes correspondientes. Recordamos que en un sistema de reparto, de un lado tenés los aportes, del otro lado tenés al pasivo que hace usufructo de esos aportes. Y esas jubilaciones, cuando no se les tenía en cuenta el ajuste por inflación, porque en la fórmula anterior esa fórmula no incluía la variable de inflación, ahora nos pareció lo razonable que los jubilados se ajusten por inflación. Nada de esto indica que un jubilado está en su mejor momento, sino simplemente que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance y lo vamos a seguir haciendo. Pero a veces cuando se habla de determinadas variables, cuestiones o situaciones, en este caso con el sistema jubilatorio, pero puede ser cualquier otro, están olvidando del desastre que han hecho en la Argentina y de la cantidad de bombas y de tierras arrasadas que recibimos el 10 de diciembre. Así que todo lo que estamos haciendo es en pos de mejorar no solo el sistema jubilatorio, sino también los salarios, el nivel de inversión, el nivel de empleo, ni que hablar de la actividad y de tantas otras cosas. Así que esa es nuestra línea, absolutamente inamovible, más allá de que uno, volviendo a la cuestión de la autocrítica, más allá de que uno en el día a día va, por supuesto, tratando de mejorarse a sí mismo. Eso lo hacemos todos porque es nuestra obligación. No es algo que nos tenga que gustar o no gustar. Nuestra obligación es mejorarnos todos los días y es lo que hacemos. Con respecto al jefe de ministros Francos, no entiendo la pregunta en términos de su rol. Es el jefe de gabinete y actúa como tal, y no veo a qué se debe tu pregunta. Sí, déjame recordarte. Hoy tomé nota de algunas internas que ustedes nos han adjudicado a lo largo de estos 9 meses. Los 9 meses, viste, cuando cumplimos meses vas haciendo reflexionás sobre lo que ocurrió. Nos inventaron una interna entre Santiago Caputo y Sandra Petovelo, una interna entre Mondino y Karina Milei, una interna entre Santiago Caputo y Karina, una interna entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, una interna entre Santiago Caputo y Petovelo nuevamente, una interna entre Santiago Caputo y Cunio Libarona. Han despedido a Mondino, a Russo, a Cunio, a Luis Caputo, a Petovelo, a Francos y a mí. Así que si te referías a eso, nada va a cambiar. No sé cuál es el punto, digamos. No me refería a tuvo un episodio de salud y se va a reincorporar. Creo, no tengo el último parte, pero entiendo que le han dado un par de días de reposo, así que su fanatismo por el trabajo va a ser que él va a querer reincorporarse lo antes posible y lo esperamos ansiosos. Dos aclaraciones. No me refería a eso, a una interna de la que no hablamos nosotros ni dimos por renunciado a ninguno de los que... Solo a uno que después, bueno, efectivamente renunció, el ex jefe de gabinete. Bueno, pero más allá de eso, nombres no vamos a tocar... en uno le invocan, ¿no? Claro. Esto es como el que tiene pero... intuición. Muchos tienen intuición y muchos otros tiran todas las variables, en una le invocan. Y con respecto a Santiago Caputo y Karina Milei, era qué rol ocupaban ellos, si iba a ser el jefe de gabinete el que mantenga diálogos con la oposición y mantenga la Pero va a seguir todo igual que hasta ahora. No veo qué ha pasado que les ha cambiado la percepción de lo que sigue ocurriendo dentro del gobierno. Jaime. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Jaime Rosemer, La Nación. Bien, gracias. Preguntarte por, cómo ve el gobierno, más allá de los temas de seguridad que vos planteaste para la sesión de mañana, si hay optimismo en relación a que puedan conseguir el número para evitar que caiga el veto del presidente, y si podés confirmar la presencia de legisladores del radicalismo aquí con el presidente, que circulan versiones que estarían con él, justamente diputados que apoyarían, digamos, la postura del gobierno en ese caso. Y segundo, si podés dar algún dato de lo que dijiste recién del pedido de renuncia al interventor de Yacimientos Río Turbio, ¿a qué se debió este pedido de
digamos, de salir, o si lo pidieron desde el gobierno, y si tiene algo que ver con todo lo que salió, las versiones periodísticas sobre pedidos de coima a una empresa para poder, bueno, invertir en una compra de carbón. Gracias. Bueno, con respecto, sí, efectivamente el presidente está, bueno, no, creo que ya no, pero estaba en reunión, efectivamente a las 10:30 se reunía con diputados, con representantes de la Cámara de Diputados en una reunión, como las que hace habitual, hizo una la semana pasada y habitualmente las hace. Con respecto al despido del interventor, sí, efectivamente está relacionado con digamos, donde el presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, el presidente siempre va a hacer a un lado al responsable, no porque sea efectivamente responsable, sino porque el presidente quiere que todo se lleve adelante con total transparencia. Así que mientras que se aclaren los hechos, el presidente ha tomado la decisión de efectivamente despedir al interventor.